Estaba sentado en la oscuridad de la sala, con el celular en la mano, respondiendo un mensaje simple que no debería significar nada. Era tarde, silencio absoluto. Y aún así, algo en el aire parecía cargado, como electricidad antes de una tormenta. Yo no había coqueteado, no había provocado, no había hecho nada especial. Y aún así la conversación parecía llena de algo que nadie había dicho. Fue entonces cuando apareció un pensamiento extraño. Carl Jung decía algo inquietante. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si alguna vez has notado que algunas personas se vuelven emocionalmente diferentes cuando están cerca de ti, más abiertas, más intensas, a veces incluso un poco confundidas, tal vez reconozcas el patrón que vamos a explorar aquí. Porque hay algo curioso sobre los empatas que casi nadie comenta. La misma sensibilidad que permite sentir emociones también activa algo mucho más antiguo dentro de las personas: energía. Y cuando esa energía se encuentra con el inconsciente de alguien, el resultado rara vez es neutro. Hay algo curioso que empieza a suceder cuando prestas suficiente atención a la forma en que las personas reaccionan a tu presencia. No es algo dramático, no es una seducción obvia. La mayoría de las veces es silencioso. Alguien comienza una conversación normal y de repente está contando algo extremadamente personal. Otro sostiene la mirada demasiado tiempo, como si estuviera intentando entender algo que no logra nombrar. Y algunos simplemente se inquietan, como si tu presencia estuviera revelando algo que preferirían mantener oculto. Durante mucho tiempo pensé que eso era coincidencia, pero los patrones psicológicos rara vez son coincidencia. Carl Jung creía que los seres humanos no interactúan solo a través de palabras o del comportamiento consciente. Interactuamos a través de campos psicológicos invisibles, emociones, tensiones, impulsos inconscientes que se mueven entre las personas todo el tiempo. La mayoría de las personas no percibe esto con claridad, solo sienten fragmentos, pero el empata percibe mucho más. No porque esté analizando todo el tiempo, sino porque su sistema nervioso está abierto para captar microseñales emocionales, pequeños cambios en el tono de voz, pausas extrañas en medio de una frase, miradas que dicen algo distinto de lo que las palabras están diciendo. Es como si el empata estuviera escuchando no solo lo que se dice, sino también lo que está intentando no ser dicho. Y eso cambia completamente la dinámica de una interacción. Jung describía la psique humana como si estuviera compuesta por capas. En la superficie está la persona, la máscara social que usamos para parecer controlados, estables, aceptables. Pero justo debajo vive algo mucho más verdadero y mucho menos organizado: la sombra. La sombra guarda deseos reprimidos, inseguridades, impulsos contradictorios, necesidades emocionales que la persona aprendió a ocultar para sobrevivir socialmente. La mayor parte de las interacciones humanas ocurre solo en la capa de la persona. Conversaciones educadas, humor superficial, intercambios rápidos de información. Pero cuando alguien se encuentra con un empata, algo diferente sucede, porque el empata, muchas veces sin darse cuenta, no reacciona a la máscara, reacciona a lo que está detrás de ella, y eso crea una experiencia rara para quien está del otro lado. Ser percibido más allá de la apariencia, ser reconocido emocionalmente. Hay un fragmento que escribí hace años, en una madrugada en la que intentaba entender por qué ciertos encuentros humanos parecían cargar tanto peso invisible. Hay momentos en los que alguien te mira y parece ver algo que ni tú mismo puedes explicar. No hay juicio, no hay intento de control. Solo un reconocimiento silencioso, y ese reconocimiento puede ser profundamente íntimo, porque cuando alguien siente que está siendo visto de verdad, partes ocultas del alma comienzan a moverse de nuevo. Ese movimiento interno es exactamente lo que vuelve tan intensa la presencia del empata, porque cuando la persona se relaja, la sombra comienza a respirar, y la sombra rara vez aparece sola. Trae consigo deseo, curiosidad, carencia, fascinación, miedo al rechazo, necesidad de validación, todo el material emocional que normalmente permanece escondido. Aquí es donde muchas personas empiezan a confundir lo que están sintiendo. Creen que están reaccionando al empata, pero muchas veces están reaccionando a lo que fue despertado dentro de ellas. Jung hablaba con frecuencia sobre la proyección, un mecanismo psicológico extremadamente poderoso. Cuando algo dentro de nosotros permanece inconsciente, la mente busca un lugar externo donde pueda proyectar ese contenido. En otras palabras,
Vemos en los otros aquello que todavía no logramos reconocer en nosotros mismos. Y los empatas se convierten en pantallas perfectas para este proceso, porque escuchan sin juzgar, observan con presencia, crean un espacio psicológico donde las personas sienten que pueden bajar la guardia. Cuando eso sucede, el inconsciente de la otra persona empieza a moverse. Aparecen confesiones, surgen miradas cargadas, la atracción crece rápidamente. Pero lo que está ocurriendo allí no siempre es romance. A veces es reconocimiento psicológico, a veces es proyección, a veces es solo el choque de alguien que por primera vez en mucho tiempo siente que no está completamente escondido. El problema es que esta experiencia es tan rara que el cerebro intenta explicarla de la manera más simple posible. Atracción, química, destino. Pero Jung probablemente lo describiría de otra manera. Diría que dos inconscientes comenzaron a conversar incluso antes de que las dos personas entendieran lo que estaba ocurriendo. Y cuando eso sucede, la energía entre ellas rara vez permanece neutra. Empieza a intensificarse, a veces de forma fascinante, a veces de forma profundamente incómoda, porque cuando alguien siente que ha sido visto más allá de la máscara, una pregunta silenciosa empieza a surgir dentro de él. ¿Qué más puede ver esta persona en mí? Y es exactamente en ese punto cuando algo todavía más complejo empieza a suceder. Porque aquello que para los demás parece magnetismo, muchas veces para el empata, empieza a parecer otra cosa: peso, sobrecarga, una intensidad emocional que crece demasiado rápido para algo que apenas está comenzando. Y entender por qué ocurre esto exige mirar algo aún más profundo dentro de la psicología humana, algo que Jung llamaba la sombra activa. Pero es precisamente ahí donde la siguiente parte de esta historia empieza a volverse realmente incómoda. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento curioso que ocurre cuando alguien pasa suficiente tiempo cerca de un empata. Al principio, todo parece normal: conversaciones ligeras, intercambios simples, curiosidad natural. Pero lentamente algo empieza a cambiar en la atmósfera de la interacción. Las pausas se vuelven más largas, las miradas duran algunos segundos más, ciertas preguntas parecen cargar más peso del que deberían, y entonces surge una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de la persona estuviera siendo revelado, incluso sin intención. Carl Jung observó algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana. Rara vez vemos a los otros de forma neutral. La mayor parte del tiempo, vemos a las personas a través de proyecciones psicológicas, contenidos inconscientes que nos pertenecen, pero que colocamos sobre alguien externo. Deseos no reconocidos, carencias antiguas, fantasías emocionales que nunca tuvieron espacio para existir. Estos contenidos permanecen dormidos durante interacciones superficiales, pero cuando alguien se encuentra con un empata, algo diferente sucede, porque el empata crea un espacio psicológico raro, un espacio donde las personas se sienten lo suficientemente seguras como para bajar la guardia, y cuando las defensas psicológicas disminuyen, el inconsciente empieza a moverse. Jung describía este fenómeno como el momento en que la sombra se acerca a la conciencia. Partes ocultas de la personalidad comienzan a surgir lentamente, a veces como vulnerabilidad, a veces como deseo, a veces como una fascinación inexplicable por la persona que provocó ese despertar. Por eso muchas personas se sienten extrañamente atraídas por los empatas, no necesariamente porque el empata esté intentando seducir, la mayoría de las veces no lo está, sino porque el empata funciona como un espejo emocional, y los espejos psicológicos son peligrosos, porque cuando alguien mira un espejo común, ve el rostro, pero cuando alguien se encuentra con un espejo emocional,
puede terminar viendo partes de su propia alma que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Hay un fragmento que escribí una vez tratando de entender este fenómeno. Algunas personas entran en nuestra vida como encuentros normales, otras entran como espejos. Crees que estás mirándolas, pero poco a poco te das cuenta de que algo dentro de ti está siendo reflejado de vuelta, y eso puede ser profundamente seductor o profundamente aterrador. Ese es el punto donde la energía comienza a intensificarse, porque cuando alguien siente que ha sido comprendido a un nivel profundo, el sistema nervioso reacciona de manera poderosa. La mente intenta interpretar esa experiencia rara y casi siempre llega a la misma conclusión: atracción. Pero Jung probablemente diría que lo que está ocurriendo ahí es algo más complejo. No es solo deseo por la persona, es deseo por la sensación de ser visto, es deseo por la experiencia psicológica de finalmente poder mostrar partes ocultas de uno mismo. El problema es que, cuando este proceso ocurre de forma inconsciente, puede crecer demasiado rápido. Aparece la fascinación, comienza la idealización. La conexión parece mucho más profunda de lo que realmente es. Y mientras la otra persona siente que ha encontrado algo especial, el empata empieza a sentir otra cosa: peso, porque aquello que para los demás parece magnetismo, muchas veces es solo el inicio de una dinámica emocional mucho más intensa de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para vivir. Existe un lado de esta dinámica que casi nadie comenta. Desde afuera, la presencia de un empata puede parecer magnética. Las personas sienten curiosidad, fascinación, una especie de intimidad que aparece demasiado rápido. Conversaciones profundas surgen en pocos encuentros. Confesiones aparecen sin planificación. Pero dentro de la experiencia del empata, la sensación suele ser muy diferente, porque mientras la otra persona siente descubrimiento, el empata muchas veces siente sobrecarga. Carl Jung creía que los encuentros humanos activan contenidos inconscientes que estaban dormidos. Cuando dos personas se encuentran de forma superficial, pocas cosas se mueven. Pero cuando existe profundidad emocional, el inconsciente comienza a reaccionar. Y el inconsciente rara vez reacciona con calma, reacciona con intensidad, deseo mezclado con inseguridad, admiración mezclada con miedo al rechazo, curiosidad mezclada con necesidad de validación. Para la mayoría de las personas, esta mezcla emocional aparece solo en momentos específicos: un encuentro, un coqueteo, una situación que despierta interés. Pero el empata vive en un estado de percepción constante, percibe microcambios en el comportamiento, pequeñas variaciones en la energía emocional de las personas, la mirada que carga expectativa, el silencio que esconde ansiedad, la tensión sutil entre deseo y miedo. Y cuando alguien empieza a proyectar emociones intensas sobre él, todo eso llega al empata de una sola vez. No solo el interés, sino todo lo que viene junto con él. Jung decía que la proyección es uno de los mecanismos más poderosos de la psique humana. Cuando algo dentro de nosotros no es comprendido, la mente busca a alguien externo para cargar ese contenido, y los empatas, por ser receptivos y atentos, terminan convirtiéndose en recipientes naturales de esas proyecciones. Alguien siente que fue comprendido y lo interpreta como destino. Otro siente acogimiento emocional y lo confunde con pasión. Otro percibe profundidad y proyecta la fantasía de una conexión perfecta. Y entonces algo curioso empieza a ocurrir. Las reacciones emocionales de las personas se vuelven desproporcionadas respecto a la realidad de la relación. La cercanía crece demasiado rápido. La expectativa aparece demasiado pronto. La intensidad emocional parece mayor que el tiempo que las dos personas realmente han pasado juntas. Para quien está proyectando, esta experiencia puede parecer fascinante, pero para el empata, muchas veces se vuelve cansada. Existe un fragmento que escribí alguna vez intentando describir esta sensación. Algunas personas entran en tu vida como encuentros simples. Otras llegan cargando tormentas emocionales que ni ellas mismas entienden. Y cuando eres lo suficientemente sensible para percibir esas tormentas incluso antes de que sean nombradas, el encanto del encuentro humano empieza a mezclarse con un tipo extraño de agotamiento. Este es el silencioso paradoja de la energía emocional del empata. Aquello que los demás perciben como magnetismo, muchas veces es solo profundidad emocional siendo amplificada. Y la profundidad amplifica todo. Amplifica el deseo, amplifica la curiosidad, amplifica la inseguridad, amplifica las fantasías. El problema es que, cuando esa amplificación ocurre sin conciencia,
Las personas empiezan a creer que esa intensidad significa algo inevitable, destino, conexión rara, compatibilidad absoluta. Pero Jung advertía constantemente sobre este tipo de ilusión psicológica, porque muchas veces lo que parece una conexión profunda es solo el inconsciente reaccionando a la oportunidad de finalmente expresar algo que había permanecido escondido durante mucho tiempo. Y cuando eso ocurre cerca de un empata, la intensidad emocional puede crecer mucho más rápido de lo que cualquiera de los dos está preparado para comprender. Existe un momento silencioso en la vida de muchos empatas en el que algo cambia por dentro. No es una transformación dramática. No sucede de un día para otro. Es más parecido con una comprensión lenta que empieza a formarse después de muchos encuentros intensos, muchas conexiones confusas y muchas preguntas que nunca encontraron respuesta. En algún momento aparece un pensamiento nuevo. Tal vez lo que las personas sienten cerca de mí no sea realmente sobre mí. Carl Jung decía que el proceso de madurez psicológica, aquello que él llamó individuación, comienza cuando una persona aprende a distinguir entre lo que le pertenece y lo que pertenece a los demás. Y para el empata, esa distinción es esencial, porque durante mucho tiempo cree que necesita entender, acoger o resolver todo aquello que percibe en las otras personas. Pero la verdad es más compleja. No toda intensidad es conexión, no todo deseo es amor, no toda profundidad significa compatibilidad. Muchas veces, lo que parece un vínculo extraordinario es solo el inconsciente de alguien reaccionando al raro sentimiento de ser visto. Cuando el empata empieza a percibir esto, algo dentro de él se reorganiza, sigue siendo sensible, sigue percibiendo emociones con facilidad, pero ya no se mezcla automáticamente con todo lo que siente a su alrededor. Observa más, respira antes de reaccionar. Empieza a reconocer cuando alguien está proyectando expectativas, carencias o fantasías sobre él. Y esa conciencia cambia completamente la dinámica de la energía, porque cuando el empata construye límites internos, sucede algo curioso. La proyección pierde fuerza, las interacciones se vuelven más claras, la atracción deja de ser un remolino emocional y pasa a ser una elección consciente. Jung creía que la energía psíquica, aquello que él llamaba libido, no es solo sexual, es fuerza vital, creatividad, presencia. Cuando esa energía está dispersa inconscientemente, crea drama, dependencia y confusión. Pero cuando se vuelve consciente, se transforma en algo mucho más raro, presencia. El empata que aprende a reconocer su propia energía no deja de ser intenso, pero la intensidad deja de ser caótica, se vuelve silenciosa, estable, casi tranquila. Y es ahí donde aparece algo que Jung consideraba una señal de madurez psicológica. La persona deja de vivir reaccionando al inconsciente de los demás y finalmente empieza a vivir en contacto con el propio. Tal vez lo más extraño sobre la energía de un empata es que rara vez se comprende en el momento en que está ocurriendo. Mientras todo sucede, parece solo intensidad. Personas acercándose demasiado rápido, conversaciones que se vuelven profundas demasiado pronto, miradas cargadas de algo difícil de explicar, y durante mucho tiempo el empata suele hacerse la misma pregunta en silencio: ¿por qué todo se vuelve tan intenso a mi alrededor? Pero Jung probablemente diría que esa pregunta esconde otra aún más importante. Lo que realmente está ocurriendo no es solo atracción, es activación psicológica. Cuando alguien se encuentra con un empata, algo raro sucede. Por unos instantes la máscara social se relaja, la persona siente que puede bajar la guardia, y cuando eso ocurre, partes del inconsciente empiezan a aparecer, deseos, inseguridades, fantasías, carencias que normalmente permanecen ocultas. Por eso la energía parece tan fuerte, no porque el empata esté intentando provocar algo, sino porque su presencia crea un espacio donde lo que estaba escondido finalmente puede emerger. Y para muchas personas, esta experiencia es al mismo tiempo fascinante y aterradora. Fascinante porque ser visto profundamente es raro, aterrador porque ver la propia sombra nunca es cómodo. El empata, sin darse cuenta, se convierte en el punto donde esas dos fuerzas se encuentran, pero existe un momento en el que algo cambia, un momento silencioso en el que el empata percibe una verdad liberadora. No soy responsable de lo que los demás despiertan en sí mismos cuando están cerca de mí. Esa comprensión lo cambia todo. La intensidad deja de parecer un misterio personal, pasa a verse como un fenómeno humano, el encuentro entre conciencia e inconsciente, entre máscara y verdad.
entre lo que mostramos al mundo y aquello que intentamos ocultar. Y cuando el empata finalmente entiende esto, algo dentro de él se calma, sigue siendo sensible, sigue percibiendo las capas invisibles de las personas, pero ya no se pierde dentro de ellas, porque al final, tal vez el mayor descubrimiento que un empata puede hacer no sea sobre la energía de los demás, sino sobre la propia. Y Jung probablemente lo resumiría de una forma simple y casi inquietante. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. La pregunta que queda entonces no es si las personas reaccionan intensamente a tu energía. La verdadera pregunta es otra. Cuando entras en un ambiente, ¿estás viviendo desde tu propia energía? ¿O todavía estás cargando con las proyecciones de todos a tu alrededor? Antes de terminar, solo quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta aquí. Este tipo de conversación no es común. No se trata de motivación fácil ni de respuestas rápidas. Se trata de intentar entender esas cosas que sentimos, pero que casi nunca logramos explicar. Si alguna parte de este video te hizo reconocer algo en ti mismo, entonces ya valió la pena haberlo grabado. Gracias por compartir este momento de reflexión conmigo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has notado que algunas personas reaccionan de forma extrañamente intensa cuando están cerca de ti? Y claro, suscríbete al canal, porque al parecer, estamos aquí tratando de entender la mente humana mientras todo el mundo finge que está emocionalmente bien. Y si este tema te interesó, hay otro video apareciendo en la pantalla ahora. Profundiza en una capa aún más oculta de las relaciones humanas, algo que mucha gente solo descubre demasiado tarde.